En la línea telefónica está Aristóteles Núñez, el titular del Servicio de Administración Tributaria, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano que nos haya regalado estos minutos para explicarnos cómo va este asunto. Aristóteles, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, es un gusto saludarte, también a tu auditorio. Gracias, Aristóteles. Bueno, no es delito declarar en ceros, lo que es un delito es mentir, ¿no? En efecto, tratándose de una declaración fiscal, es una declaración bajo protesta de decir verdad, que debe reflejar la verdad. Y en ese sentido, nuestra invitación y recomendación a los empresarios es que en sus declaraciones fiscales utilicen los mecanismos y las disposiciones de la ley para poder evitarse alguna consecuencia jurídica. Ahora, dada la situación por la que atraviesan los comerciantes y los empresarios y los hoteleros y los restauranteros y todo eso, pues es algo de lo que el SAT está consciente. No hay manera de paliar los efectos que están teniendo estos bloqueos y manifestaciones sobre el sector productivo mexicano. Jorge, hay una mecánica natural en los impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, donde se tiene la obligación de hacer pagos provisionales cada mes, el pago provisional se calcula de una forma muy sencilla. Si se tienen ingresos acumulables, este se multiplica por un coeficiente de utilidad, que es resultado de cómo te fue el año pasado, por eso es provisional. Si no tienes ventas, no tienes ingresos acumulables, aunque tengas coeficiente de utilidad, entonces el resultado es cero. Es decir, no tuviste ventas, no hay impuesto provisional a pagar. Tratándose del impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado se cubre cuando tú tienes traslación de impuesto al valor agregado a un consumidor. Y esto se da cuando tienes ventas al público o ventas a tus clientes. Si tuviste ventas, recaudaste el IVA de ellos, lo tienes que enterar al fisco. Si no tuviste ventas, entonces no enteras el impuesto al valor agregado. Recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto que le recaudas al consumidor final, ni siquiera forma parte patrimonial de un contribuyente o de un empresario. Estoy hablando con Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria. En otras palabras, ustedes tienen allá en el SAT manera, más o menos, tampoco es una ciencia exacta, de medir, ¿no? Qué tan duro ha sido el impacto sobre todo al comercio y al sector turístico en las entidades afectadas. Y sí lo reflejan las declaraciones, sí, la situación sí está difícil. Sí hay forma de medirlo, Jorge, lo dices bien. En primera, porque mucho de lo que se declara es resultado de lo que se está facturando. Si la facturación de los empresarios en ciertas zonas se disminuye, en efecto el SAT lo conoce por lo que se está facturando, y eso es una información que se va teniendo en línea. Y nosotros entendemos que se está viviendo una actividad económica o una actividad productiva afectada por las manifestaciones que han impedido que puedan desempeñar o desarrollar su actividad económica con libertad y con seguridad. Y eso, lo que también queremos comentar es que una razón como ella no es motivo para dejar de cumplir con las obligaciones fiscales. O sea, de ahí esto que te citaron en la prensa de que una ilegalidad no se puede combatir con otra. Es correcto, y además no es recomendable. El pensar de esa manera es irse consumiendo un país que no queremos hacer. Ahora, esta reacción no viene en realidad a nivel individual, sino gremial, ¿no? Entonces, sería fácil detectarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hay diferentes consecuencias. Hay sanciones que se obtienen por infracciones de forma y hay sanciones que se tienen por infracciones de fondo. La de forma es no presentar declaraciones, no presentarlas en tiempo, tiene sanciones que se conocen no de hoy, sino de hace muchos años, que van desde 1,240 pesos de multa hasta 15,000 pesos por la declaración no presentada en tiempo y forma. Pero también hay para quien está simulando o tratando de engañar al fisco para no pagar los impuestos, hay sanciones que tienen pena corporativa, pena corporal. Esa pena corporal puede, dependiendo del importe que se deje de enterar al fisco, puede ir desde 3 meses a 9 años de prisión. ¿En algo altera esta ecuación el nuevo sistema penal acusatorio? No, las sanciones están dadas en la ley. El nuevo sistema penal acusatorio lo que hace es cambiar el formato bajo el cual una autoridad o una instancia está presentando pruebas para acusar a un ciudadano o a una parte, y
que esta parte pueda defenderse a través de un método distinto, que es el sistema penal oral o acusatorio, donde hoy un juez no conoce ningún dato de lo que se está acusando hasta el momento en que se hace la presentación ante la persona que se está inculpando. Sí, pero todos estos procesos ya se hacen en libertad, ya no hay la prisión preventiva famosa aquella. Bajo caución, exacto. Bajo caución. Bueno, pues entonces, es decir, por vía de mientras, los impuestos hay que pagarlos. Por vía de mientras, Jorge, la recomendación es que en las declaraciones fiscales y en las obligaciones fiscales que tenemos como ciudadanos y como empresarios, cumplamos en estricta verdad para evitarnos alguna consecuencia jurídica. El SAT entiende que hay un momento muy delicado porque se ha afectado la actividad productiva y económica, que eso ha afectado ventas, y estamos orientando y recomendando que los empresarios, precisamente en la mecánica general de los impuestos, puedan utilizar esos mecanismos y evitarse una sanción. Y tampoco el SAT tiene facultades para meterse al fondo del asunto, pues eso está en otras secretarías, ¿no? Es correcto, son esferas distintas, competencias distintas, más allá de nuestros deseos y nuestras ansiedades, cada quien tiene que respetar sus competencias. Exacto, es decir, ustedes pueden pensar que tienen razón los comerciantes, pero pues eso no los exime. No podemos nosotros acreditar y llevar a cabo algunas otras facultades cuando le competen a otras instancias. Muy bien. ¿Y más o menos cuánto o tenemos idea si se puede calcular el impacto recaudatorio de todo esto? Jorge, son zonas y son empresarios que se han visto afectados, pero que no reflejan la situación general de todo el país. Los números que tenemos al mes de julio, de la recaudación del mes de julio, donde se supone ya hay un gran impacto para un gran número de empresarios en ciertas zonas del país, la recaudación del mes de junio en general y nacional viene por encima de lo programado. Es una recaudación que nos da un aliento respecto a lo que se tenía programado recaudar. Tenemos una cifra mucho mayor. ¿Qué tanto se va a reflejar en ese monto recaudatorio el alza en las gasolinas y en la electricidad? Mira, Jorge, creo que vale la pena aclarar que en el caso del impuesto a las gasolinas, el impuesto a las gasolinas hoy representa alrededor de 143 mil millones de pesos de ingreso. Lo que se ha recaudado en materia tributaria en este país en el primer semestre representa 1.4 billones de pesos. Es decir, sí es una cantidad importante, pero no es la que sostiene las finanzas públicas de este país. El importe más fuerte que se tiene de impuestos, el impuesto sobre la renta, son 767 mil millones de pesos lo que se ha recaudado entre enero y junio, 375 mil millones de pesos de impuesto al valor agregado, que cuando vemos esas cifras comparadas con lo que se ha recaudado del impuesto a las gasolinas son 147 mil millones de pesos, es una cantidad mucho muy menor, que no necesariamente es el gran sostén de las finanzas públicas. El gran sostén está en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado, que es lo que pagan los contribuyentes, los ciudadanos mexicanos. Porque ahora, con el alza de la gasolina, hubo muchas voces que dijeron, no, es que la gasolina no es la que sube, lo que sube son los impuestos, pero... En parte es cierto. ¿Por qué? Porque hay una tarifa, una tasa variable en la que se calcula este impuesto de manera mensual, reconociendo los costos que se tienen de importación, de transportación, y son costos que son distintos, son costos que están, pues no es lo mismo llevar gasolina a Tijuana, no es lo mismo llevar gasolina a Chiapas, no es lo mismo llevar gasolina a Guerrero o a Michoacán, no es lo mismo llevar gasolina a Guanajuato, no es lo mismo importar y vender esa gasolina importada a la producción que se tiene nacional. Poco más de la mitad de la gasolina que hoy se vende en México es una gasolina importada, se produce en otro país. Bien. Aristóteles, pues te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para ponernos al corriente de lo que está pasando en torno tanto a los maestros como de la gasolina. Gracias, Aristóteles, buenos días. Gracias a ti, Jorge, buenos días.